La habitación bien amueblada fue perturbada por el despertador que sonaba, anunciando que eran las 9 de la mañana. El dueño de este cuarto se despertó y le ordenó al despertador que guardara silencio. Intentando apagarlo, el chico se levantó, pero declaró con firmeza que todavía tenía muchas ganas de dormir. Al mismo tiempo, tenía que levantarse porque ya era hora de actuar. Y podemos aprovechar para conocer al protagonista de esta historia, cuyo nombre es Kang Woo-hoo. Este chico era un estudiante común y corriente que cumplió 23 años, aunque sería más preciso decir que no era un chico común y corriente. El protagonista tenía una característica específica que lo convertía en una persona inusual y hasta se podría decir que extraña. Se percató de este fenómeno cuando aún era un adolescente. Al protagonista le gustaba visitar a menudo a una amable señora en cuya tienda compraba diversos artículos de papelería. Cabe señalar que al protagonista le decían que era lindo desde niño. Esto sucedía con una frecuencia sorprendente. En esa ocasión, Kang Woo-hoo fue a la tienda de la amable mujer para comprar papel de colores. Cuando la señora le entregó el paquete que necesitaba, no pudo evitar admirar a este niño encantador, diciéndole que era lindo y que tenía un carácter maravilloso. Pero al instante siguiente, un perro furioso se abalanzó hacia ellos gruñendo. Ni siquiera tuvieron tiempo de apartarse cuando el perro agarró a la mujer de la mano y comenzó a atacarla. Kang Woo-hoo estaba terriblemente asustado. El protagonista empezó a darse cuenta de que algo terrible siempre le sucedía a la gente que lo llamaba lindo. Al principio, el chico pensó que se trataba de una simple coincidencia. Al observar la situación, se dio cuenta de que esto siempre ocurría sin excepción. Pasó lo mismo en la fonda, cuando la cocinera le llevó la comida y no se pudo marchar sin decirle lo lindo que era. En ese instante, el fuego de su cocina se avivó y se convirtió en un incendio. Kang Woo-hoo no entendía en absoluto cómo sucedía esto, pero el desastre golpeaba cada vez, sin importar dónde estuviera o con quién hablara. Incluso cuando creció, estos incidentes no pararon. Una vez, el chico estaba a punto de cruzar un semáforo y vio a un hombre conocido que trabajaba como guardia de seguridad. El protagonista lo llamó y lo saludó, pues conocía bien a este hombre y hablaba con él. El guardia de seguridad también se alegraba siempre de encontrarse con Kang Woo-hoo. Ese día lo llamó lindo y le preguntó al protagonista a dónde se dirigía, suponiendo que lo más seguro es que el chico iba a la escuela. El hombre esperó a que el semáforo se pusiera en verde y avanzó por el cruce peatonal. Siguió hablando con el protagonista, diciéndole que debía estudiar mucho en la escuela. Pero en ese momento, un coche no se detuvo ante la luz roja. Ante los ojos de Kang Woo-hoo, un coche arrolló a este amable hombre. El guardia de seguridad resultó gravemente herido. En ese momento, el chico finalmente comprendió que todo lo que sucedía en su vida definitivamente no era una coincidencia. Claro, era difícil de creer, incluso para el propio protagonista. La gota que derramó el vaso en su camino a la desesperación. Fue otro gran suceso cuando estaba en la preparatoria. Su mejor amigo vivía en la casa de al lado. Él también consideraba lindo al protagonista. Este hecho sirvió para que el chico perdiera incluso a su único amigo cercano. Un día, el protagonista regresó a casa y vio cómo la sonrisa en el rostro de su amigo se tornaba en tristeza. Cuando el chico le preguntó a su amigo qué sucedía, él le dijo que su familia tenía problemas y que todos debían marcharse de la ciudad. En ese momento, Kang Woo-hoo cayó en la cuenta. Pensando que había entrado en razón, se dio cuenta de que la causa de todos sus problemas era su lindura. Debido a esto, cayó en una profunda tristeza. Después de ese incidente, el chico tomó una decisión y casi de inmediato la puso en práctica. Ahora, Kang Woo-hoo abrió la puerta de su closet para elegir una imagen adecuada. Desde ese momento, ya no era un chico lindo, y no quería mostrarle a nadie que vivía en un entorno adorable. Kang Woo-hoo decidió por sí mismo que ya no sería la causa de problemas para ninguno de sus amigos cercanos. Por esta razón, pasó por cambios drásticos. Tuvo que ocultar su verdadero rostro y su imagen atractiva y dulce. Ahora proyectaba la imagen de un joven rudo hasta la médula. Kang Woo-hoo se hizo famoso por ser la peor persona, la más gandalla y depravada de este mundo. Lo más interesante es que le quedaba bien. El protagonista pudo encontrar un equilibrio para sí mismo y se acostumbró a vivir en un constante cambio de máscaras. Gracias a sus propios esfuerzos, en la universidad se corrieron rumores sobre él como una persona con la que es mejor no meterse. Y hoy, habiéndose puesto de nuevo su armadura antimelosa, el chico se fue a la universidad. 2 estudiantes caminaban hacia él, hablando de su entrenamiento deportivo. No notaron al protagonista, al igual que él, tampoco los notó a ellos. El hombro de Kang Woo-hoo chocó con el de uno de los chicos.
El protagonista les preguntó molesto a los estudiantes si de verdad estaban ciegos. ¿Y no se fijaban por dónde caminaban? El chico intentó negar de alguna manera que él no había provocado el choque, pero su amigo le aconsejó no meterse con Kang Woo-yu, sino más bien olvidar la situación y seguir su camino. El chico siguió consolando a su amigo con las palabras de que el protagonista siempre se comporta así y que es mejor no tener nada que ver con él. Al otro estudiante todo esto le molestó terriblemente y a Kang Woo-yu le dolía. En su mente se preguntó qué pedo con este tipo que había chocado contra el hombro de una persona y se sintió como si se hubiera estrellado contra una roca. Tampoco era de extrañar que el protagonista no tuviera amigos. En principio, eso le gustaba porque una vida tan tranquila, sin preocupaciones ni imprevistos, le sentaba bastante bien. Incluso le causaba paz interior. Mientras tanto, los estudiantes entraban al salón. Entre ellos había un chico que era un estudiante de segundo año súper popular y guapo. Su nombre era Go Han-gil y era el hijo del rector. Entre otras cosas, a los ojos del protagonista, este tipo era su completo opuesto. Go Han-gil realmente podía llevarse bien con cualquiera. No tenía ningún problema para comunicarse. El protagonista, como la mayoría de los estudiantes, consideraba que este chico era un verdadero encanto. Ese día, Go Han-gil por alguna razón miró a Kang Woo-ju. Incluso cruzaron miradas por un momento. El protagonista se apresuró a desviar la mirada. Decidió mirar su celular y mejor ver qué decía el pronóstico del tiempo para hoy. Mientras tanto, un estudiante le sugirió a Go Han-gil que fueran a un bar hoy. También sugirieron hacer una lista de los estudiantes invitados. Go Han-gil comentó sobre esta sugerencia diciendo que realmente había pasado mucho tiempo desde que habían salido o se habían divertido juntos, y de repente este chico popular se volteó hacia el protagonista. Le dijo a Kang Woo-yu que hoy él y sus compas iban a ir a un bar a echar unos tragos y pasarla bien, y después le propuso al chico que se les uniera. El grupo de Go Han-gil empezó a disuadirlo. Dijeron que era una mala idea porque nadie conocía al protagonista. El estudiante sugirió que sería mejor si fueran con su equipo de siempre, sin alguien que empezara a enturbiar las aguas. Go Han-geul se volteó hacia sus camaradas y dijo que él no era el tipo de persona que discrimina y vive según esos principios. Entonces, este tipo se dirigió de nuevo al protagonista, con la declaración de que definitivamente debía unírseles. Kang Woo-yu siguió fingiendo que estaba muy ocupado con su teléfono, mientras mentalmente se preguntaba por qué demonios lo estaban molestando y por qué lo invitaban a algún lado. Llamó a Go Han-geul sanguijuela. Por supuesto, también lo hizo mentalmente. Como resultado, los estudiantes se reunieron por la noche en el bar como habían acordado y decidieron pasar el rato jugando juegos de mesa. Entre ellos estaba el protagonista, que se sentó a un lado y no participó en estas competencias. Kang Woo-yu consideraba en general que esta reunión era un pasatiempo aburrido. Solo vino porque Go Han-gil lo invitó. Solo que ahora quería irse a casa y relajarse mejor a solas. En algún momento, el líder del grupo le preguntó al protagonista por qué él no estaba jugando con ellos. Kang Woo-yu respondió firmemente que no le interesaba la diversión de nivel kinder. El chico hizo todo lo posible por mantener su imagen de tipo rudo. Incluso se levantó de la mesa y dijo que si estaban interesados en pasar el tiempo, de la misma manera, podían seguir jugando, y el tipo se largó. Uno de los chicos comentó que el comportamiento del protagonista era una falta de modales básicos. Otros en el grupo dijeron que este marginado nunca debió haber venido si se iba a comportar así ahora. Kang Woo-yu salió, y estaba complacido con la manifestación de su propio carisma y determinación. Incluso llegó a la conclusión de que su juego personal había alcanzado un nivel completamente nuevo. De repente, escuchó a Go Han-geul llamándolo. El protagonista se estremeció de la sorpresa, pero luego se recompuso y le preguntó al chico si de verdad quería decirle algo. El popular y guapo hombre le respondió al protagonista que él había salido en efecto para hablar y al mismo tiempo para tomar un poco de aire fresco. Go Han-gil le ofreció un cigarro a Kang Woo-yu y mientras tanto le preguntó si fumaba. El protagonista dio una respuesta afirmativa y añadió que definitivamente era un fumador empedernido, aunque en realidad nunca había intentado fumar ni un solo cigarro. Cuando Go Han-gil le pasó un cigarro a Kang Woo-yu, el protagonista se negó a tomarlo, argumentando que había fumado tanto hoy que ya estaba harto de ver el humo. Go Han-geul encendió un cigarro mientras le preguntaba a su interlocutor si era verdad que podía beberse 5 botellas de alcohol sin problemas. El chico añadió que se había enterado de esto por otros estudiantes. A esto, Kang Woo-yu dio una rotunda respuesta afirmativa.
Luego, el protagonista añadió que nadie de la preparatoria podía beber más que él, pero para ser honesto, no podía ni con una sola botella de alcohol. Gohan Geul comentó con sospecha que ni siquiera podía imaginar tales habilidades de su interlocutor. Luego le pidió al protagonista que no le mintiera, refiriéndose al hecho de que él personalmente lo vio, tirar su alcohol para no beber. Kang Woo-yu se apresuró a declarar que eso no era para nada cierto, e inmediatamente preguntó cuándo había pasado eso. Gohan Geul, a su vez, preguntó si de verdad le pareció a él, el líder del grupo. Le preguntó al tipo por qué se negaba a jugar con ellos. Kang Woo-yu respondió que sus juegos eran estúpidos y aburridos, y también agregó que a los bares se va a chupar y no a hacer mamadas. Gohan Geul le preguntó en respuesta si de verdad pensaba eso. Recalcó que el protagonista definitivamente estaba luchando consigo mismo, tratando de no mostrar su interés cuando los chicos elegían a qué jugar. El hijo del rector estaba seguro de sus conclusiones. Viendo al chico, Kang Woo-yu empezó a negarlo. Le comentó a su interlocutor que lo más seguro es que solo lo parecía porque no había nada de eso. El chico respondió que entonces también debió haberse equivocado en eso. El protagonista comentó que su conversación era como un diálogo extraño. No le gustaba que su interlocutor lo estuviera atacando con unas acusaciones bien raras y además lo mirara fijamente, sin darle oportunidad de relajarse y encontrar una respuesta. Y de repente, Gohan Geul le dijo al protagonista que no tenía ni idea de lo lindo que era. Kang Woo-yu quedó profundamente impactado por lo que escuchó. El chico no podía creer lo que oía. Sintió como si lo estuvieran electrocutando. Finalmente, pudo preguntar qué diablos le estaba tratando de decir el tipo. Con estas palabras, Gohan Geul continuó preguntando por qué todos a su alrededor veían al protagonista como un patán, cuando en realidad era pura ternura. Kang Woo-yu, a su vez, intentaba entender si de verdad era el mismísimo hijo del rector. Ahora estaba terriblemente preocupado de que después de tales palabras, alguna desgracia pudiera pasarle a este güey. Kang Woo-yu entendía perfectamente que si eso pasaba, simplemente lo correrían de la universidad, y entonces tendría que olvidarse de su vida tranquila y bien establecida. El protagonista ahora pensaba que necesitaba detener toda esta conversación de inmediato, o de lo contrario, el desastre sería inevitable. Se dirigió al chico con la firme petición de que retirara sus palabras. Kang Woo-yu mencionó que le caga que la gente piense que es lindo, y agregó que no es para nada cierto. Gohan Geul le preguntó al chico insistentemente cómo era en realidad. El líder de la compañía también le recalcó al empleado que todos piensan que es un grosero y un arrogante. El protagonista confirmó estas palabras. Kang Woo-yu también agregó que además se la sabe de todas, así que conoce todos los aspectos de la vida adulta. Gohan Geul le pidió al protagonista que le presentara los lados buenos de la vida adulta. Ciertamente, Kang Woo-yu nunca había experimentado algo así en su vida, así que ahora se preguntaba mentalmente si todo el mundo hacía esto en la vida. Así nomás llegaban, preguntaban, te explicaban y te enseñaban. El protagonista estaba completamente perdido, tratando de adivinar qué le estaba pasando. Hasta ahora, todos le sacaban la vuelta y ni siquiera se atrevían a dirigirle la palabra, pero al mismo tiempo lo miraba y veía que algo andaba claramente mal con esta persona. Al final, el chico llegó a la conclusión de que su interlocutor solo le estaba tomando el pelo de esta manera. Al menos, esa era la única conclusión lógica entre todas las suposiciones posibles. Gohan Geul le preguntó a su interlocutor si de verdad lo ayudaría con su petición. Kang Woo-yu respondió que no le importaría darle unas cuantas lecciones sobre la vida adulta, pero agregó que no estaba seguro de si sería capaz de soportarlo. El protagonista también le confesó a Gohan Geul que él era un chico muy malo y que solo podría enseñarle cosas malas. Aunque le parecía un tipo con buenos modales, el hijo del rector respondió que siempre quería satisfacer su curiosidad. A pesar del costo de la experiencia, el protagonista estaba sorprendido y confundido al mismo tiempo. No se esperaba tal giro de los acontecimientos, así que no sabía qué hacer. Gohan Geul siguió pidiéndole a Kang Woo-yu que se reuniera con él y le ayudara a adquirir habilidades invaluables para el mundo adulto. El protagonista tuvo que seguirle la corriente a este popular hijo del rector. Ahora se dirigían a un motel, donde se suponía que Kang Woo-yu le mostraría a Gohan Geul las maravillas de la vida adulta. Estaba llorando mentalmente de desesperación, pero no podía hacer nada. Además, era la primera vez que iba a un motel de este tipo. Como resultado, el protagonista seguía intentando encontrar una forma de escapar de allí cada vez que el hijo del rector le hablaba. Intentó actuar con seguridad y no delatar por ningún motivo que era su primera vez en un motel.
Kang Woo-yu decidió aliviar la tensión con algo de beber. Abrió el refrigerador, diciendo que tenía la garganta seca. Go Han-geul empezó a preguntarle al chico si estaba bien. El hijo del rector le recordó al protagonista que las bebidas se tenían que pagar por separado. No quería que Kang Woo-yu hiciera gastos adicionales, ya que él ya había pagado una suma considerable por alquilar esa habitación. Por alguna razón, el protagonista estaba seguro de que las bebidas estaban incluidas en el precio de la habitación y dijo en voz alta que no era tan caro. Le dio a Go Han-geul una lata de refresco y le ofreció un trago. Luego añadió que no había necesidad de preocuparse por el dinero. El chico le dio las gracias a cambio. El protagonista retrocedió, tratando de encontrar una oportunidad para escapar de esa habitación a como diera lugar. Como resultado, decidió esconderse primero en el baño. Cuando el chico se quedó solo, intentó asegurarse de si todo esto le estaba pasando en realidad, o si tal vez solo estaba soñando una terrible pesadilla. Cuando Kang Woo-yu se convenció de que todo esto estaba sucediendo en la realidad, comenzó a reevaluar la situación. Todo estaba llegando al punto en que estaba atrapado en el 5º piso. No había a dónde correr. Ni siquiera había una salida de emergencia. Todo indicaba que estaba en serios problemas y sin escapatoria. Go Han-geul ya había comenzado a preocuparse por el estado de Kang Woo-yu, que llevaba mucho tiempo encerrado en el baño. Había desaparecido por media hora y el protagonista en ese momento. Deseaba que la alarma de incendio sonara en ese preciso momento, para poder escapar en medio de la conmoción. De repente, el teléfono del protagonista sonó. Esta llamada fue su salvación, dándole al chico la oportunidad de salir de esta situación imprevista. Además, resultó que era su madre quien lo llamaba. Por supuesto, Kang Woo-yu no podía ignorar esa llamada. El protagonista logró aprovechar la oportunidad y fingir que había contestado el teléfono y ahora estaba hablando con su madre. Entonces, supuestamente se enteró de que había un incendio en su casa y que necesitaba urgentemente dejar todo y correr para allá. Kang Woo-yu se apresuró a informarle a Go Han-geul que las lecciones de vida adulta de hoy tenían que posponerse porque tenía asuntos urgentes que atender. El chico entonces abrió la puerta y desapareció. Ni siquiera escuchó las palabras del hijo del rector, quien ahora solo se reía para sus adentros de la mentira tan ridícula del protagonista. Kang Woo-yu salió corriendo y respiró aliviado. Estaba feliz con su pequeña victoria. Después de recuperar un poco el aliento, el chico le llamó a su madre. La mujer, ansiosa, le preguntó a su hijo por qué le devolvía la llamada hasta después de 30 minutos. Estaba preocupada de que algo le hubiera pasado a su niño y comenzó a preguntarle dónde estaba y qué le pasaba. El protagonista le agradeció sinceramente a su madre por haberlo salvado. La mujer dedujo por estas palabras que su hijo se había peleado con sus amigos y se había metido en problemas. El chico le respondió a su madre que todavía lo consideraba un niño chiquito y le pidió que no se preocupara. Así terminó su conversación. Kang Woo-yu se despidió de su madre diciéndole que era la mejor mamá del mundo y le mandó un beso. Ahora el chico se puso a pensar en que estaba en una situación muy incómoda. Lo abrumaban las preocupaciones sobre cómo podría mantenerse tranquilo e indiferente mañana al encontrarse con el hijo del rector, fingiendo que no había pasado nada. Llegó la mañana siguiente, pero fue extremadamente difícil para el chico. Todos los pensamientos del día anterior provocaron que el protagonista tuviera pesadillas toda la noche y se despertara en la mañana todo alterado e inquieto. Kang Woo-yu llegó a la conclusión de que los eventos de ayer lo habían sacado mucho de onda. Como resultado fue a estudiar, pero primero pasó al supermercado a comprar su bebida favorita. Todo el tiempo lo atormentaba el pensamiento de cómo le vería a los ojos al hijo del rector. Estaba asustado y simplemente mareado del terror. El protagonista quería tomarse su leche de chocolate favorita. Miró a todos lados para que nadie notara sus gustos tiernos y se atrevió a tomar el envase de la bebida, en el momento en que estuvo seguro de que nadie lo veía. Pero tan pronto como el protagonista estiró la mano para tomar el envase, escuchó la voz de Go Han-geul, quien tomó la iniciativa y le preguntó al chico si había entendido bien que quería agarrar la leche de chocolate. El protagonista se apresuró a ponerse una máscara de tipo rudo y declaró que jamás en su vida compraría algo así. Kang Woo-yu también dijo que eso nunca le había gustado, y mentalmente se alegró de que el envase aún no estuviera en sus manos y no lo hubieran cachado con las manos en la masa. Kang Woo-yu le pidió a Go Han-geul que lo dejara en paz. El hijo del rector le preguntó en respuesta qué pasaría si no quisiera hacerlo. En ese momento, el protagonista una vez más tuvo la prueba de que claramente se había topado con una persona anormal. Kang Woo-yu le preguntó a su interlocutor quién se creía que era.
y luego le preguntó si de verdad pensaba que por comportarse de forma insolente se convertiría en alguien especial. El chico salió, pensando para sus adentros que el hijo del rector era sin duda extraño y raro de a madres, y Go Han-geul pensó que su interlocutor estaba muy avergonzado. Para él, esto le pareció una vez más un gesto extremadamente tierno, viniendo de un chico tan rudo. El protagonista salió de un brinco y ahora pensaba en lo increíblemente harto que estaba. El chico también estaba indignado porque no entendía quién le dio al hijo del rector el derecho de comportarse de manera tan desagradable y sin miramientos. Además, Kang Woo-yu estaba molesto por no haber podido comprar nada en el momento en que Go Han-geul salió de la tienda. El protagonista estaba indignado por lo fastidiosa que era toda esta situación. Go Han-gil se le acercó a Kang Woo-yu y le preguntó si quería una leche con chocolate. El protagonista miró el envase de su bebida favorita y entonces le dijo al hijo del rector que ya le había dejado bien claro que él no bebía esas porquerías. Go Han-gil explicó a Kang Woo-yu que en la tienda había una promoción de 2 por 1, así que le sobraba un envase. Por supuesto, el tipo en verdad quería esa leche, pero no podía delatarse y admitirlo. Go Han-gil comenzó a decir que no podía tomarse 2 envases de esa bebida, así que estaba dispuesto a darle el extra a cualquiera. Incluso estaba listo para tirar el segundo envase. Al mismo tiempo, el hijo del rector observaba la reacción del protagonista. Kang Woo-yu ya no pudo tolerar tal descaro y, diciendo que no iba a permitir que se desperdiciara esa leche, le arrebató el envase de las manos. El protagonista abrió el envase de leche, declarando a gritos que tenía que tomarse esa bebida porque no quería que se desperdiciara. Hizo hincapié en que este gesto suyo podría considerarse incluso como un favor. Cuando el tipo dio unos sorbos, no pudo contener su felicidad. Entonces recordó quién estaba a su lado y la máscara que llevaba puesta. Entonces Kang Woo-yu comentó que el sabor de la bebida era terrible y que simplemente se estaba forzando a sí mismo, bebiéndola hasta la última gota. Go Han-geul, por su parte, observaba en silencio a este personaje. Entonces el chico no pudo aguantarse, se rió y dijo que seguramente ahora entendía que los tipos rudos no beben de esa manera. Cuando siguieron su camino, el hijo del rector empezó a preguntarle al protagonista si todo estaba bien con el incendio del día anterior. Como respuesta, escuchó que habían logrado apagar rápidamente todos los focos del siniestro. El protagonista le exigió a su compañero de clase que se alejara para que a nadie se le ocurriera de repente pensar que eran amigos. El hijo del rector respondió que, de hecho, se habían vuelto muy cercanos y que ya se les podía llamar compas. Kang Woo-yu le aclaró que él no tenía amigos. Al final, los dos llegaron casi hasta la universidad. En la entrada, Go Han-geul escuchó que otros estudiantes lo llamaban. El chico se volteó. Los compañeros del tipo estaban muy sorprendidos al ver a su amigo en compañía de un famoso y extraño solitario. Los estudiantes preguntaron en voz baja al hijo del rector por qué caminaba con ese protagonista tan extraño. Incluso expresaron su sorpresa por la posibilidad de verlos juntos. Kang Woo-yu decidió no escuchar toda esa plática, así que se dio la vuelta y siguió su camino. Las chicas inmediatamente empezaron a llamar al hijo del rector para atraer su atención, pero Go Han-gil simplemente se quedó mirando al protagonista, pensando en sus cosas. Sus amigos empezaron a hablar de que tenía un padre famoso, el rector, y que su madre de hecho había salido en la televisión el día anterior. Las chicas empezaron a elogiar el excelente discurso de la madre de Go Han-geul. Él, por su parte, escuchaba en silencio a sus amigos. Los estudiantes siguieron hablando de la envidia que sentían por este joven tan popular. También comentaron que seguro sus padres estaban muy orgullosos de su hijo, de sus logros académicos. Go Han-gil concluyó para sus adentros que solo estaba rodeado de lambiscones. Al final, le respondió a sus amigos que estaba demasiado ocupado, por lo que se perdió la transmisión en vivo de su propia madre. Dijo que definitivamente vería la grabación y luego daría su opinión sobre su actuación. Sus compañeros de clase le sugirieron a Go Han-geul que fuera a almorzar y comer sushi con ellos. Los amigos incluso comenzaron a convencer al chico, mencionando que habían abierto un café chido por ahí cerca. Go Han-geul respondió que hoy no podía acompañarlos porque ya tenía una reunión planeada. Entonces los compañeros decidieron almorzar juntos la próxima vez. Unas horas más tarde los estudiantes tuvieron su última clase del día. El protagonista estaba guardando sus cosas, y los estudiantes que andaban por ahí ya estaban hablando de a dónde ir a comer. Kang Woo-yu apenas había salido al pasillo cuando se dio cuenta de que Go Han-geul lo estaba esperando allí. El hijo del rector le sugirió al protagonista que fueran a almorzar juntos.
Kang Woo-yu respondió que no tenía ninguna razón para aceptar esa aventura y le pidió al chico que no se interpusiera en su camino. Go-hangil se le pegó como chicle al protagonista. El hijo del rector siguió hablando, y esta vez afirmó que tenían mucho de qué hablar, y luego agregó que en realidad no tenía con quién comer. Kang Woo-yu volvió a señalar que no tenían nada de qué hablar. El hijo del rector le dijo al chico que no estaba de acuerdo con él, ya que su lección de vida adulta de ayer fue interrumpida. El chico insistió en que quería terminar sus estudios para adquirir las máximas habilidades. Go-hangil le sugirió a Kang Woo-yu que terminara la conversación durante la cena. Al final, al protagonista no le quedó de otra más que aceptar los argumentos de este tipo tan enfadoso. Fueron a una cafetería, donde pudieron pedir hamburguesas. Resultó que esta comida también es el manjar favorito del hijo del rector. Por cierto, el protagonista iba a averiguar qué se había traído entre manos su interlocutor todo este tiempo. Kang Woo-yu veía a Go-hangil como un chico simple y amable que intenta estudiar bien. Ahora, resultaba que a este tipo en realidad le prende comprender todo lo nuevo, y mientras más adrenalina tenga, mejor. Incluso ahora, el hijo del rector le preguntó al protagonista cuándo le mostraría toda la belleza de la vida adulta y cuándo terminaría de enseñarle todas las sutilezas. Kang Woo-yu miró en silencio la cara de sinvergüenza y llegó a la conclusión de que esta persona no se echaría para atrás con lo que había planeado. El chico entendió que se había metido en un verdadero problema. Al encontrarse en compañía de este pervertido anormal, llegó a la conclusión de que no tenía opción, más que actuar por su cuenta. El protagonista comenzó a pensar que si hería el orgullo de este tipo, se alejaría de él. Entonces se puso a pensar dónde exactamente se concentraba el orgullo principal de un hombre. Un extraño en realidad lo empujó a la conclusión correcta. Cuando el chico lo pensó todo, estuvo seguro de que esto probablemente funcionaría. Sin embargo, el propio protagonista sabía en qué lugar un hombre es más vulnerable, porque él mismo había pasado por varios tipos de humillación en la industria picosa. El joven vio su decisión como la única salida a la situación, incluso si era doloroso. Al final, Kang Woo-yu se armó de valor y habló. Decidió ir al grano y darle directo en la frente. El hijo del rector escuchó atentamente las palabras del protagonista. Kang Woo-yu no pudo hablar con franqueza, por mucho que quisiera y por mucho que eso hubiera correspondido con su imagen de tipo rudo. Aún así, logró tocarle una fibra sensible a su interlocutor. Go-hangil se quedó pasmado un rato y se quedó sin palabras. El protagonista se levantó de la mesa, expresando la esperanza de que su interlocutor lo hubiera escuchado y entendido, y se dirigió a la salida. Mientras tanto, Go-hangil se quedó sentado en una especie de trance mientras el chico salía del restaurante. Recuperando un poco la conciencia, el hijo del rector le preguntó apuradamente al protagonista si había escuchado bien sus palabras sobre sus defectos. No recibió respuesta a su pregunta, pero para ser sincero, no tuvo fuerzas para objetar. Su orgullo fue herido en lo más profundo. Mientras tanto, el protagonista salió y no podía creer que hubiera tenido el valor para tomar tal decisión y decir en voz alta las palabras que pretendía. Estaba avergonzado y orgulloso de sí mismo, al mismo tiempo, y como resultado, rompió en llanto por un exceso de emociones. El chico miró por la ventana a su interlocutor, quien estaba sumido en la tristeza y la decepción. Por otro lado, Kang Woo-yu entendía que Go-hangil solo dejaría de molestarlo si tomaba algunas medidas drásticas. Ahora, el chico estaba completamente seguro de que su vida estaba mejorando y estaba volviendo a la normalidad. Se fue de ese restaurante con el pensamiento de que ya nada lo conectaba con esta persona. Llegó el día, y el protagonista asistió tranquilamente a sus clases. El chico de vez en cuando le prestaba atención al hijo del rector, pero al mismo tiempo siempre pensó que había hecho todo bien y que su plan había funcionado a la perfección. Kang Woo-yu se disculpó mentalmente con Go-hangil por haber elegido sin querer palabras tan ofensivas para él. Por otro lado, entendía que si no se comunicaban, entonces nada los uniría. Así que este paso tenía su ventaja. El protagonista estaba increíblemente feliz, incluso con una victoria así. Apenas podía contener sus emociones. Ahora, el chico creía que podía volver tranquilamente a su vida normal y no preocuparse por nada. Solo que no se dio cuenta de que Go-hangil lo miraba de vez en cuando con una mirada muy pensativa que para nada indicaba que el chico hubiera dejado de perseguir su objetivo. Las clases terminaron y el protagonista se apresuró a la salida, pero le esperaba una sorpresa en la forma del hijo del rector, quien se dirigió a él y le pidió que le diera unos minutos de su tiempo. El chico no esperaba para nada este giro de los acontecimientos. Estaba seguro de que todo estaba resuelto entre ellos y que no tenían nada más de qué hablar.
Gohan Geul notó la indecisión de Kang Wu-yu, así que simplemente lo agarró de la mano y tiró de él. Se llevó al chico fuera del edificio de la universidad para hablar lejos de miradas indiscretas. Las primeras palabras del hijo del rector fueron que no podía entender la esencia del protagonista. El chico habló muy cortésmente. El tono de Gohan Geul sorprendió a Kang Wu-ju, especialmente cuando recordó las lecciones de la vida adulta. El hijo del rector le exigió al protagonista que no fingiera que no entendía nada. Gohan Geul sugirió que Kang Wu-yu no es para nada lo que parece e intenta aparentar ser. También sugirió que el chico tiene un miedo terrible de que uno de sus compañeros de clase descubra de repente el secreto. El protagonista fue descubierto. Esto golpeó su autoestima, que justo ayer había estado subiendo constantemente. El chico creía que era impecable en su disfraz. Kang Wu-yu inmediatamente comenzó a negar y a afirmar que todo era un error y que él era quien era, aunque con sus negaciones se delataba cada vez más. El hijo del rector no le creyó y se lo dijo al chico sin rodeos. Gohan Geul contraargumentó que el protagonista es pura boca, pero en realidad no puede demostrar nada en la práctica. El hijo del rector le preguntó al chico si estaba equivocado en sus conclusiones. El propio Kang Wu-ju llegó a la conclusión de que su interlocutor era terriblemente terco y atento a los detalles más pequeños. El chico pensó que si hubiera sabido de antemano qué clase de psicópata este popular y guapo galán del curso resultaría ser, le habría sacado la vuelta por kilómetros. Incluso pensó en decirle toda la verdad a su interlocutor. Kang Wu-yu ahora estaba hecho un lío sin saber qué decisión tomar. Al mismo tiempo, sopesó este paso porque entendía perfectamente que si metía la pata, toda la imagen que tanto le había costado construir se iría al carajo. Al mismo tiempo, al chico también le daba miedo que si algo malo le pasaba al hijo del rector, por su culpa, entonces definitivamente no se libraría de los problemas. Toda esta situación se estaba convirtiendo en un continuo y descontrolado desmadre. Como resultado, no tenía escapatoria y decidió actuar. El protagonista quedó de verse con la otra persona a las 9 de la noche en el mismo hotel donde se encontraron para su entrenamiento. La primera noche, Gohan Geul le preguntó a Kang Wu-yu si se iba a rajar. El protagonista respondió que sin falta iría, y expresó sus dudas de que fuera el otro el que se pudiera asustar. En ese momento, su encuentro terminó. Kang Wu-yu se fue a casa y buscó ayuda en internet. Estaba buscando al menos alguna pista para resolver su problema. Necesitaba demostrar de alguna manera lo experimentado que era en los asuntos de adultos y cuántas habilidades había adquirido a sus 23 años. Cuando internet le mostró las respuestas a su búsqueda, el chico se quedó pasmado. No tenía ni idea de cómo podría poner todo eso en práctica. Como resultado, el protagonista decidió armarse de valor y terminar con este asunto de una vez por todas. Empezó a ver imágenes y estudiar videos, recordando las pláticas de sus compañeros. Le diera las vueltas que le diera, el chico siempre llegaba a la misma conclusión de que toda esta vida adulta resultaba ser increíblemente terrible, pero la chamba se tenía que hacer. Así que decidió empezar por estudiar la teoría. Kang Wu-yu pensó que cuanto más supiera, más parecería un verdadero profesional en el tema. Incluso tomó una pluma y un cuaderno para anotar la secuencia de los pasos. El chico estaba otra vez dándole vueltas a cómo podría recordar todo eso de una sentada y luego cómo ponerlo en práctica. Al final, decidió no clavarse demasiado en el problema y mejor pensar en positivo. Kang Wu-yu llegó a la conclusión de que podía tomar todas estas lecciones como una educación adicional para ampliar sus horizontes. El protagonista estaba más que decidido. Quería poner en su lugar a ese tipo mamón que se creía la gran cosa y la hora de la verdad se acercaba inexorablemente. Kang Wu-yu finalmente regresó a casa, pero estaba exprimido como un limón. El camino de la enseñanza resultó ser muy difícil. El problema es que el protagonista no repasó toda la teoría, así que tuvo algunas dificultades para presentar el material. Además, Gohan Geul se negó a dar su brazo a torcer, así que a Kang Wu-yu seguido le daban ganas de mandar todo al diablo, pensando que no necesitaba para nada un estudiante tan problemático. Sin embargo, poco a poco llegaron a un acuerdo y de hecho firmaron un pacto de maestro y alumno. De relaciones entre profesores, el chico esperaba que esas clases se organizaran por primera y última vez y que nunca más se repitieran. Kang Wu-yu también esperaba que el buen momento que eligió para irse del motel, dejando una nota, también hubiera sido una buena decisión. El protagonista estaba tan cansado que se quedó dormido sin siquiera cambiarse de ropa. Gohan Geul, en efecto, encontró una nota que le dejó Kang Wu-yu.
Decía que el protagonista había cubierto todo el material teórico y práctico de las lecciones de la vida adulta y que con eso terminaban sus estudios. El chico ya no veía la necesidad de más reuniones. El protagonista también le pidió al hijo del rector que en el futuro fingieran no conocerse. Había llegado un nuevo día. Kang Woo-yu se despertó y vio que había dormido toda la noche con la ropa puesta. Ni siquiera recordaba cómo había apagado el teléfono. Marcaba que era sábado y la hora se acercaba al mediodía. Al protagonista de verdad le encantaban los fines de semana porque era el tiempo que podía dedicar exclusivamente a sí mismo y a sus pasatiempos. El sábado y el domingo siempre eran los mejores días de la semana para él. Recibía estos días con alegría y se los dedicaba exclusivamente a sí mismo. Normalmente Kang Woo-yu pasaba el fin de semana solo, pero hoy el chico sentía más que nunca que necesitaba un descanso especial. El protagonista creía que se lo merecía. Kang Woo-yu se arregló y fue a elegir un atuendo para su descanso de hoy. El protagonista creía que hoy le traería una super sanación. Estaba de un humor excelente. Kang Woo-yu se vistió como a él le gustaba y como se sentía consigo mismo. El chico salió a la calle y caminó, mirando su teléfono. El protagonista descubrió que ya estaban disponibles los boletos para la película que llevaba mucho tiempo esperando. Incluso estaba dispuesto a verla con subtítulos. Kang Woo-yu reservó rápidamente un buen lugar y estaba feliz con sus planes para hoy. El chico estaba seguro de que pasaría todo el tiempo divirtiéndose y relajándose. En el camino sintió cómo le rugían las tripas, recordándole que Kang Woo-yu no había comido nada y tenía mucha hambre. El protagonista pensó en comer algo por el estilo para consentirse aún más. De repente, vio una hamburguesería y se detuvo. Kang Woo-yu estaba seguro de que hasta hace poco ese lugar no estaba ahí. Incluso le dio curiosidad saber cuándo había abierto esa cafetería. A Kang Woo-yu le interesó el nombre del lugar. Han Soo-ho-hyun, su único y muy cercano amigo, también quiso abrir su propia hamburguesería en su momento. Por alguna razón, en ese momento, el protagonista lo recordó. Hace 6 años, Han Soo-ho-hyun le preparaba sus obras maestras culinarias a Kang Woo-yu y le invitaba a comer. El protagonista veía lo mucho que su amigo se esforzaba y lo apetitosas que se veían sus hamburguesas. Él siempre se comía todo hasta el último bocado, y Han Soo-ho-hyun se alegraba de esa reacción y le agradecía a su catador. Han Soo-ho-hyun sabía cocinar muy bien, y el protagonista aún recordaba esas deliciosas hamburguesas que su amigo le preparaba. Gracias al talento de Han Soo-ho-hyun, esa comida sin pretensiones se convirtió en un verdadero manjar para Kang Woo-yu, uno que amaría de por vida. Su amigo a menudo le pedía al protagonista que no se apresurara y comiera más despacio. El chico no podía dejar de comer porque estaba delicioso. Una vez, el protagonista escuchó a Han Soo-ho-hyun decirle que era lindo, después de lo cual todo se fue al carajo. Pero, por otro lado, los chicos aún recordaban su fuerte amistad. Con todo detalle, muchos recuerdos de esa época no se habían borrado de su memoria, se hicieron amigos muy rápido. Y pasaban mucho tiempo juntos. Todos los días se reunían para hablar de los momentos del día. El protagonista pensaba que su amistad nunca terminaría, pero un día escuchó esas desafortunadas palabras que hicieron que Kang Woo-yu sintiera que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. El protagonista comprendió que todo era su culpa. Fue muy difícil para él escuchar a su amigo decir que él y sus padres tenían que irse de la ciudad porque su padre tenía grandes problemas. Kang Woo-yu todavía recordaba bien esa época y ahora se preguntaba cómo le estaría yendo a Han Soo-ho-hyun y si todo estaba bien. El chico incluso pensó que su amigo había olvidado su amistad y estaba viviendo su propia vida. Al protagonista se le ocurrió una idea, que esta hamburguesería podría pertenecer a Han Soo-ho-hyun, pero luego desechó esa idea. Kang Woo-yu razonó que él fue quien arruinó el sueño de su amigo. Así que incluso si Han Soo-ho-hyun hubiera decidido abrir una hamburguesería, probablemente no llevaría su nombre. El chico se estremeció. En el fondo de su corazón tenía una pequeña esperanza. Además, Han Soo-ho-hyun ocupaba un lugar importante en su corazón, y en parte hasta deseaba que así fuera. Kang Woo-yu entró, y fue recibido por el dueño de la hamburguesería. El protagonista se quedó helado en cuanto escuchó la voz de Han Soo-ho-hyun. Inmediatamente reconoció a su amigo, que una vez se fue de la ciudad por problemas familiares. El dueño del establecimiento continuó con su saludo, pero luego se quedó paralizado a media frase cuando vio al cliente. Han Soo-ho-hyun también reconoció a Kang Woo-yu. Los chicos se miraron en silencio por un rato, luego se llamaron por su nombre. Había un ambiente de incomodidad entre ellos.
El protagonista no podía creer que estaba viendo a su amigo más cercano y querido. Le costaba incluso mirar a Han Soo-hyun a los ojos. El dueño de la hamburguesería fue al encuentro de Kang Woo-ju. Solo que el protagonista se estremeció por tal sorpresa. El chico se bajó la visera de la gorra para ocultar sus ojos. Vio cuánto había logrado Han Soo-hyun su sueño. El protagonista se consideraba un monstruo y un perdedor, por lo que ni siquiera quería acercarse a su amigo. Como resultado, le dijo a Han Soo-hyun que se había confundido, y él mismo se dirigió a la salida. Le daba vergüenza hasta estar cerca de esta persona. Han Soo-hyun corrió hacia él y lo agarró de la mano. No quería que Kang Woo-ju se fuera. El dueño de la hamburguesería le confesó al chico que estaba muy feliz de verlo. El protagonista ya no pudo contener las lágrimas, así que rompió en llanto. En ese momento, se dio cuenta de cuánto extrañaba a su amigo, sintió cuánto. Se había encariñado con Han Soo-hyun durante los años que fueron amigos. El dueño del restaurante de hamburguesas sentó al protagonista en una mesa y le trajo algo de comer. Luego, el chico comenzó a contarle a Kang Woo-ju cómo él y sus padres se habían ido a provincia para resolver sus problemas familiares. El protagonista se enteró de que el padre de Han Soo-hyun salió adelante rápidamente, y pronto su situación mejoró, pero los padres de su amigo no quisieron volver a la ciudad y se quedaron a vivir en el pueblo donde se habían instalado. Así, Kang Woo-ju se enteró de que Han Soo-hyun había venido aquí solo y estaba abriendo este local. El dueño de la hamburguesería le confesó al chico que le había puesto su nombre al restaurante con la esperanza de que algún día el protagonista viera el lugar y visitarlo. Han Soo-ho estaba sinceramente feliz de que su sueño se hubiera hecho realidad. Entonces el dueño del restaurante le pidió al protagonista que probara su platillo especial. Han Soo-ho le confesó que había creado esa hamburguesa en su honor y que era el platillo estrella del restaurante. Kang Woo-ju estaba confundido. El protagonista no sabía si podía tocar lo que su querido amigo había preparado, aunque había hecho esa hamburguesa pensando en él y le había puesto su nombre al platillo. Y Han Soo-ho no entendía por qué el protagonista se tardaba y no comía, hasta empezó a apurarlo. Kang Woo-ju recordó que en el pasado, cuando andaba de malas, Han Soo-ho le preparaba el mismo platillo y siempre lo hacía sentir mejor. Los recuerdos de aquellos tiempos ahora pasaban por la mente del protagonista. Kang Woo-ju le dio una mordida al platillo, probando su increíble sabor, y no pudo decir ni una palabra. En ese momento, el protagonista se sintió abrumado por las emociones, el chico ya no pudo contenerse y rompió en llanto. Kang Woo-ju intentaba convencerse de que no debía llorar, pero parecía haberse sumergido en el pasado y ya no podía contenerse. Kang Woo-ju sollozaba ruidosamente y Han Soo-ho empezó a calmar a su amigo. El protagonista finalmente habló. Le confesó a Han Soo-ho que todo este tiempo le había preocupado tener problemas tan grandes que no podía manejar. El chico expresó su alegría de que los problemas en la familia de su amigo terminaran rápido y no tuvieran consecuencias graves. Han Soo-ho se quedó confundido un rato y luego dijo que hoy era un día maravilloso, que a él mismo le alegraba que se hubieran reunido, y se lo dijo al protagonista. Lo único que el chico no entendía era por qué Kang Woo-ju estaba llorando tanto. Y entonces Han Soo-ho volvió a decir las peores palabras en ese contexto, que el protagonista era tan lindo que no debía llorar. Cuando Kang Woo-ju escuchó estas palabras, saltó de su asiento como si se hubiera quemado. Sabía cuál era la amenaza de decir esas palabras, así que le anunció al dueño de la hamburguesería que ya era hora de irse, y él mismo temblaba de miedo ante lo inevitable. Con la idea de que ya no podía estar cerca de Han Soo-ho, se dio la vuelta y corrió hacia la salida. El protagonista sabía que si seguía cerca de su amigo, la cosa terminaría mal, y Han Soo-ho volvería a tener algún problema. Kang Woo-ju llegó a la conclusión de que era mejor que no se vieran, sin importar lo doloroso que fuera para cada uno. Han Soo-ho se quedó ahí parado y confundido, viendo a su amigo salir a toda prisa de la hamburguesería. No entendía qué había pasado ni qué había provocado la reacción de Kang Woo-ju. Como respuesta, solo escuchó un fuerte portazo. Toda esta situación molestó mucho a Han Soo-ho, sin mencionar que se quedó sin entender nada. Y el protagonista tenía planeado ir al cine, pero ahora solo estaba sentado en una banca bebiendo alcohol, ahogando sus penas. Estaba oscureciendo. Kang Woo-ju ya se había echado sus buenos tragos, pero eso no le impidió seguir bebiendo y repitiendo el nombre de Han Soo-ho. Kang Woo-ju sollozaba desconsoladamente y no podía parar. No entendía por qué tuvo que nacer tan lindo. El protagonista no quería ser así con todo su corazón, porque solo había sufrido por eso toda su vida. Kang Woo-ju estaba borracho, así que no podía controlarse. En un momento hasta empezó a gritar a todo pulmón, pidiéndole a su madre que lo volviera a parir.
La gente se volteaba a verlo, pero al tipo le valió. El protagonista abrió otra botella de alcohol y se la vació de un solo trago. Kang Woo-ho seguía pensando en cómo quería vivir una vida simple y ordinaria. Mientras tanto, la familia de Go Han-gil iba en el coche. La madre se volteó hacia su hijo y le preguntó si recordaba que tenían una reunión importante mañana en el almuerzo. La mujer le pidió a Go Han-gil que le pusiera especial atención a su apariencia. El chico respondió con un sí indiferente. Cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo, Go Han-gil miró por la ventana. Su mirada se posó en una de las bancas. Reconoció que el chico que estaba allí tirado durmiendo era Kang Woo-ju. Go Han-gul saltó del coche. Alcanzó a decirles a sus padres que se bajaría ahí y que llegaría a casa por su cuenta. Por supuesto, sus padres protestaron al unísono, pero ya no pudieron detener a su hijo. Ni siquiera escuchó a su madre, quien le ordenó varias veces que se diera la vuelta y se subiera al coche. Go Han-gil se acercó a Kang Woo-ho. Ahora estaba seguro de que era el protagonista. Sonrió ante tan extraño encuentro, aunque no entendía para nada qué estaba haciendo Kang Woo-ho en ese lugar y por qué estaba tirado en ese estado en plena calle. Go Han-gil intentó despertar a Kang Woo-ho. Le dijo al protagonista que si seguía portándose así, alguien de seguro lo iba a secuestrar, pero el tipo no reaccionó. Cuando Go Han-geul comenzó a despertarlo con más insistencia, el borracho de Kang Woo-ju murmuró para sí que nadie debía tocarlo. Go Han-geul logró levantar al protagonista y apoyarlo sobre él, y empezó a preguntarle al tipo dónde vivía. Kang Woo-ho apenas podía pararse, al mismo tiempo murmuraba algo por lo bajo, arrastrando las palabras. Go Han-geul no podía entenderle nada, así que le preguntó al protagonista hacia dónde moverse. Al final, de alguna manera llegaron a su destino. Ahora, Go Han-gil tenía que sacarle al dueño la combinación de la cerradura para poder entrar al departamento. El protagonista le dijo a Go Han-geul la secuencia de números necesaria de forma más o menos clara. El hijo del rector se sorprendió de lo fácil que Kang Woo-ju le dio su dirección y la clave de su departamento al primero que se encontró. Hasta se preocupó un poco por él. Go Han-gil marcó los números necesarios y pensó para sus adentros que a este tipo se lo podían chamaquear y llevar a cualquier lado. Por un par de dulces. Al final, entraron al departamento del protagonista. Mejor dicho, el hijo del rector arrastró a Kang Woo-ho adentro porque no solo no entendía nada, sino que apenas y podía pararse. Go Han-geul intentó explicarle al tipo que ya estaba en casa y que todo iba a estar bien. El protagonista, mientras tanto, balbuceaba frases que no se entendían. El hijo del rector iba diciendo en voz alta cada paso que daba, y sin querer le echaba un ojo al departamento del bruto. Pero todavía tenían que quitarse los zapatos. Go Han-geul notó de inmediato un peluche con forma de pato, que servía de almohada y descansaba cómodamente sobre la cama. El chico se fijó en las flores frescas que estaban en la ventana, y también en las hileras de otros lindos peluches que no escaparon a la mirada de Go Han-gil. El hijo del rector no pudo contener su reacción. Go Han-gil sonrió y dijo que probablemente no debería haber visto la ridícula colección de este falso rudo. Ahora el tipo estaba convencido de sus sospechas. A Kang Woo-ju ya se le estaba subiendo el alcohol. Go Han-geul se dio cuenta de que era hora de acostar. Un recorrido inesperado y muy interesante por el departamento del protagonista. Por esto, los chicos se dirigieron hacia la cama. El protagonista abrazaba felizmente sus edredones. Sabía que allí estaría cómodo y sin preocupaciones. Tan pronto como la cabeza de Kang Woo-ju tocó la almohada, el chico cayó inmediatamente en un sueño profundo, sin darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Cuando Go Han-gil se deshizo de esta carga, en forma del protagonista, decidió volver a mirar a su alrededor. Un lindo patito apareció ante sus ojos, y el hijo del rector llegó a la conclusión de que este chico no era un falso fanático de cosas tan maravillosamente tiernas. Ahora, Go Han-geul se hizo la siguiente pregunta: ¿por qué Kang Woo-ju se comporta de forma tan grosera en la universidad y trata de ocultar su verdadera naturaleza a toda costa? El hijo del rector siempre había entendido que la gente, por el contrario, intenta parecer mejor de lo que realmente es. Para él, todo esto era un misterio incomprensible. Miró al chico dormido y llegó a la conclusión de que todo con él pasaba de alguna manera diferente a cómo le pasaba a la gente normal, y que él mismo era completamente diferente a cómo se mostraba ante los demás. Go Han-geul ahora tenía un objetivo: averiguar cómo era realmente este chico. Llegó la mañana siguiente, y el protagonista se despertó en su cama e incluso abrazaba a su amado pato. La verdad, se sentía de la patada.
porque lo estaba matando una cruda terrible. Kang Woo-yu se levantó, pero su dolor de cabeza se hizo sentir de inmediato, con una fuerte punzada. El protagonista intentó entender cómo había llegado a casa y terminado en su cama. Kang Woo-yu recordó que había bebido un chingo de cerveza la noche anterior. El chico también recordó que se comportó de una forma no muy decente cuando andaba pedo. El protagonista supuso que de alguna manera había activado extrañamente su navegador interno y llegó a casa borracho por su cuenta, pero de inmediato le surgió una segunda pregunta. ¿Cómo le hizo para no perderse en el camino a casa estando tan pedo? Kang Woo-yu decidió primero deshacerse de la cruda, luego recordó que se había comido una hamburguesa y se quedó helado. Los recuerdos del encuentro en la cafetería con Han Soo-ho-hyun aparecieron de inmediato en su memoria. A pesar de su estado, el protagonista recordaba cada palabra que su amigo le dijo. Kang Woo-yu no pudo contener sus emociones y rompió en llanto. La tristeza y la nostalgia volvieron a invadirlo. Después de lo que pasó, el protagonista quería llorar como se debe. Incluso pensó que estaría bien ver una película triste para chillar a moco tendido, y por ahora iremos a la casa de la familia de Go Han-geul, donde se estaba celebrando la cena de la que su madre le había advertido el día anterior. Otra familia vino a visitarlos, y ahora los padres intercambiaban saludos. Los padres de Go Han-geul se dirigieron a la hija de sus amigos, y notaron que había crecido rápido y se había convertido en una verdadera belleza. También felicitaron a Yeji por su mayoría de edad. La madre de la chica se apresuró a disimular las faltas de su hija, quien no mostraba ningún tipo de modales en la mesa, ni al comunicarse con sus mayores. La mujer enfatizó que su niña apenas había regresado del extranjero el día anterior, y que todavía no se acostumbraba a la diferencia de horario ni a las mentalidades. Los padres de Go Han-geul se mostraron comprensivos. Por su parte, la madre de la chica se fijó en el hijo de sus amigos, y notó que el muchacho se estaba poniendo cada vez más guapo, y más varonil cada año. La señora también preguntó si era verdad que seguía manteniendo el primer lugar en el ranking de los mejores y comentó que una actitud tan seria hacia los estudios realmente merecía un aplauso. Go Han-geul, mientras tanto, se dio cuenta de que estaba terriblemente aburrido en esa reunión. A él le hubiera gustado ir a visitar al protagonista en ese momento para saber cómo estaba, pero tenía que decirles algo a sus importantes invitados. Así que el muchacho tomó la palabra y declaró que había crecido de esa manera porque fue criado por padres distinguidos. Los invitados quedaron encantados con las palabras del muchacho. Los padres de ambos lados estaban satisfechos con el desarrollo de los acontecimientos. La reunión salió exactamente como la habían planeado. Finalmente, los invitados se fueron a casa, y el padre de Go Han-geul, al despedirlos, dijo que siempre era un placer recibir a toda su familia en su casa. Cuando el auto se marchó, el rector le pidió a su hijo que invitara a Yeji a una cita. El hombre le pidió a Go Han-geul que se llevara bien con esa chica y que se hiciera más cercano a ella. Go Han-geul les recordó a sus padres que ellos mismos le habían dicho que no meterían las narices en su vida personal. Entonces, la madre intervino y le dijo a su hijo que esa chica le sería de gran utilidad si se hacían amigos. Los padres también estaban seguros de que su hijo no estaba enamorado de nadie, por lo que esperaban que hubiera muchas posibilidades de que terminara andando con Yeji. Go Han-geul se despidió de sus padres y no hizo ningún comentario al respecto. El padre estaba indignado y llamó a su hijo un bastardo ingrato. La madre intentó calmar a su esposo, tratando de apaciguar la pelea que se estaba armando en la familia. Ella le recordó a su esposo que su hijo todavía era prácticamente un niño. Por esto, la mujer creía que era inútil presionarlo. Y con esto, regresamos al departamento del protagonista, donde él estaba viendo una película y llorando a moco tendido. La película era increíblemente triste, así que el humor de Kang Woo-yu estaba por los suelos. El protagonista de la historia y los héroes de la película todos lloraban juntos. De repente, sonó el teléfono de Kang Woo-yu. Ni siquiera pudo ver quién le llamaba al momento porque tenía los ojos llenos de lágrimas. El protagonista contestó el teléfono en automático, mientras seguía moqueando. Se quedó helado cuando escuchó la voz, que venía del otro lado de la línea. Era Go Han-geul. El chico dejó de llorar de la pura sorpresa y se estremeció por completo. De inmediato empezó a preguntar cómo demonios había conseguido su número. Resultó que el hijo del rector lo había obtenido durante su primer encuentro, cuando el prota se estaba escondiendo en el baño. Mientras buscaba una salida de emergencia, Kang Woo-yu decidió averiguar qué quería esa persona de él. Go Han-geul respondió que en realidad estaba parado frente a su puerta, esperando a que el dueño de casa le abriera. El protagonista le gritó que habían acordado no volver a verse jamás. También le preocupaba
la pregunta de cómo había conseguido su dirección. Al instante siguiente, al chico de verdad que le dio el bajón. Cuando escuchó que el hijo del rector lo había llevado a casa borracho ayer, Kang Woo-yu dudó hasta el último momento de que había escuchado todo correctamente, pero todo sucedió de una forma tan realista y lógica cuando el chico se hizo a la idea. El invitado inesperado le vino a la mente. Empezó a darse cuenta de que, con todo lo que estaba pasando, Go Han-geul había entrado en su habitación y, por lo tanto, había visto toda la decoración. El patito fue lo primero que delató las preferencias del dueño por los peluches. Resultó que todo lo que el protagonista había mantenido en secreto con tanto esmero, al final había salido a la luz. Go Han-geul siguió tocando la puerta y esta vez le informó al chico que no solo le había dicho la dirección, sino también la combinación de números para abrir la cerradura de combinación de la puerta. El hijo del rector decidió jugarle una broma a Kang Woo-yu y añadió que se había comportado de manera inapropiada. El protagonista le gritó que no iba a escuchar esas pendejadas. Entonces Go Han-geul le preguntó al chico cuánto tiempo más tenía que quedarse parado en la puerta y le dijo que ya le dolían las piernas. Kang Woo-yu comenzó a analizar la situación. Resultó que no podía escapar a ningún lado, porque ese pinche hijo del rector de verdad había llegado a su puerta. Solo podía maldecir nerviosamente y entonces el chico le pidió al invitado inesperado que lo esperara un momento. Go Han-geul comentó lo que estaba sucediendo. Finalmente, el protagonista se vistió y abrió la puerta. Miró en silencio y con disgusto a Go Han-geul. Entonces Kang Woo-yu le preguntó al hijo del rector por qué había venido y qué era lo que quería. No pensaba dejar que el tipo entrara en su departamento, pero Go Han-geul tenía planes completamente diferentes. Iba a pasar el rato con el protagonista. El hijo del rector levantó una bolsa con comida y bebidas y le propuso al chico que se las tomaran juntos. Kang Woo-yu no podía entender. ¿Cómo es que este tipo no entendía que no quería verlo? El protagonista le preguntó a Go Han-geul qué le hacía pensar que iba a beber con él. Kang Woo-yu decidió que lo mejor sería simplemente correr a esta persona y no volver a tener nada que ver con él. Go Han-geul respondió que eso era, por lo menos extraño, porque él daba por hecho que el protagonista tenía algo que decirle y de qué hablar con él. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de que Go Han-geul definitivamente había estado en su departamento y conocía su secreto más importante. El hijo del rector volvió a recalcar que tenían muchos temas de los que hablar. Al chico no le quedó de otra más que invitar al inesperado huésped a su departamento. Go Han-geul no tuvo que esperar mucho. La puerta de entrada se cerró inmediatamente detrás de él. El hijo del rector echó un vistazo al departamento de Kang Woo-yu a la luz del día y de inmediato concluyó que todo se veía completamente diferente e incluso más atractivo. Ahora el pato también le guiñaba amablemente un ojo a Go Han-geul. Él, a su vez, se volteó hacia el dueño del departamento y declaró que por fin conocía sus verdaderos gustos y preferencias. Go Han-geul estaba triunfante de haber descubierto el secreto del protagonista. Al tipo le pareció bastante interesante ese secreto oculto. Kang Woo-yu le pidió a cambio que no le contara a nadie sobre eso. El protagonista añadió que tenía sus razones para ello y recalcó que no quería compartir esa información con otras personas. Kang Woo-yu también le pidió a Go Han-geul que olvidara todo lo que había visto allí. Ahora, el hijo del rector sintió curiosidad por saber qué razones impulsaban al protagonista a ocultar sus gustos de esa manera. Se lo preguntó directamente. Kang Woo-yu respondió que no podía hablar de eso y que no quería. Go Han-geul incluso empezó a pedirle al chico que compartiera su secreto con él. El hijo del rector mencionó que sería más fácil guardar el secreto cuando se enterara de todas las circunstancias. Kang Woo-yu se estremeció de sorpresa al oír algo así y de una persona como él. Go Han-geul le prometió al protagonista que mantendría en secreto todo lo que supiera de los demás. Kang Woo-yu pensó que nunca en su vida había hablado con nadie sobre su trauma psicológico y el problema en general. El protagonista tenía más miedo de que la persona a la que le abriera su alma lo considerara extraño. Go Han-geul decidió presionar a Kang Woo-yu, diciendo que al chico probablemente no le importaba si le contaba su secreto a alguien o no, ya que no reaccionaba a su intento de promesa. El protagonista respondió con el dedo meñique. Entendió que ya no había vuelta atrás. Kang Woo-yu aceptó el trato porque decidió que era la única forma de mantener su secreto a salvo. El chico temía que si la universidad se enteraba de su secreto, se metería en un problemón. A Kang Woo-yu no le quedó más remedio que confiar en Go Han-geul. El chico empezó a abrir su corazón porque desde niño
a todos los que le decían que era lindo les pasaba algo malo. Como resultado, el protagonista llegó a la conclusión de que su lindura se estaba convirtiendo en una especie de maldición para los demás. Gohan Geul se aguantó todo lo que pudo y luego se soltó a reír a carcajadas y con sinceridad. Kang Woo-yu se molestó muchísimo por esto. Le pidió al chico que dejara de reírse de él porque le estaba contando cosas serias. Cuando Gohan Geul se calmó un poco, le preguntó a Kang Woo-yu si toda su tragedia era solo por su naturaleza linda. El chico también le preguntó al protagonista si había reaccionado tan bruscamente con él en el bar porque lo llamó lindo. El protagonista declaró con vacilación que entendía perfectamente que era difícil de creer. Al mismo tiempo, el chico añadió que estaba diciendo toda la verdad. Kang Woo-yu admitió que por su culpa a la gente le pasan cosas terribles. El protagonista añadió que esto le pasó incluso a su amigo más cercano y el único que tenía. Gohan Geul se interesó en ese momento. Entonces el protagonista le contó a su interlocutor que su amigo lo quería mucho y lo llamaba lindo. El chico enfatizó que no tenía idea de las terribles consecuencias que podría haber, y como resultado, perdió a un amigo cercano porque no lo detuvo, sino que al contrario, se mostró avaricioso. Kang Woo-yu rompió a llorar de nuevo. Le dijo a su interlocutor que ese incidente lo destrozó por completo, así que decidió ocultarles a todos su verdadero temperamento y esencia. El protagonista miró a Gohan Geul y le pidió sinceramente que evitara que el secreto fuera revelado. El chico enfatizó que no quería hacerle daño a nadie de ninguna manera. Gohan Geul no entendía nada, incluso maldijo para sus adentros, porque pensó que este tipo solo estaba bromeando con él. Al mismo tiempo, el hijo del rector no pudo notar ninguna mentira en la forma en que el protagonista presentaba la información. Por otro lado, el chico supuso que lo más probable era que todo fue una absoluta coincidencia, porque no había absolutamente nada que indicara que el protagonista fuera culpable. El chico siguió pidiéndole una promesa a Gohan Geul de que no le diría nada a nadie. El hijo del rector se sorprendió a sí mismo pensando que, de hecho, ahora esto se había convertido en un problema bastante grande. Si al principio todo era pura curiosidad para él, ahora sus sentimientos habían cambiado radicalmente. Ahora él mismo sentía una especie de codicia. Gohan Geul pensó que era bastante tierno que Kang Woo-yu estuviera tan preocupado por alguien. Estaba seguro de que si hubiera habido cualquier otra persona en el lugar de este tipo, claramente habría ignorado toda esta situación y el bienestar de los demás y habría vivido su vida tranquilamente. Gohan Geul ya había sugerido en broma que Kang Woo-yu no es una persona en absoluto, sino un verdadero gallina, que sufre por puras pendejadas y completamente solo. El hijo del rector observaba llorar al protagonista y analizaba toda la situación. Ahora conocía un lado inesperado de este chico. De repente, Gohan Geul le ofreció a Kang Woo-yu una solución a su problema y la desaparición del trauma en general. Sin esperar una respuesta, el hijo del rector le dijo al protagonista que, de todos modos, no sería peor si aceptaba su ayuda. El protagonista guardó silencio. Entonces Gohan Geul le preguntó a Kang Woo-yu si de verdad quería sufrir por su maldición el resto de su vida. El chico añadió que, solo superando su trauma, el protagonista podría seguir adelante y no preocuparse por el hecho de que está lastimando a sus seres queridos y amigos. Kang Woo-yu pensó en lo que escuchó y llegó a la conclusión de que este tipo tenía razón en sus afirmaciones. Además, el protagonista de verdad quería volver a ver a Hansu Ho-hyun con tranquilidad y ser amigos en el futuro. El chico se preguntó mentalmente si podrían volver a ver a su amigo libremente. No quería hacerle daño a esta persona. Kang Woo-yu estaba listo para confesárselo todo a Hansu Ho-hyun. Quería restaurar su amistad con esta persona, pero ahora sin secretos. Como resultado, el protagonista se dirigió a su interlocutor preguntándole si le estaba diciendo la verdad y si de verdad podía salvarlo de este trauma. Gohan Geul le dio una respuesta afirmativa. También le pidió a Kang Woo-ju que confiara en él para resolver este asunto. El protagonista aceptó las condiciones del hijo del rector, lo cual alegró mucho a este último.